Eric, ¿cómo estás? Bienvenido, viceministro de Cultura. Muchas gracias por la invitación. Qué chivo tenerte aquí. No, gracias, con este calorcito del centro histórico y del mes de abril, ¿no? Del mes de abril, como que la Semana Santa se alargó. Ahora los tiempos ya cambian climatológicamente, pero sí tenemos un rico centro. Y lo digo también porque visualmente tenemos este telón allá de fondo, que por ahí vamos a ir entrando porque es tu área. Tú llevas 8 años estando cerca del ahora presidente de la República, en ese entonces alcalde, que comienza esta transformación de nuestro centro histórico. Contame un poquito de eso. Sí, bueno, por cuestiones del destino he tenido la oportunidad de poder compartir con el ahora presidente, bueno, con Nayib, desde la gestión en la alcaldía de San Salvador. Participé en mi trabajo de gestor cultural, me llevó a poder formar parte del equipo de la Secretaría de Cultura de San Salvador allá por 2015. Y posteriormente de esto se derivaron una cantidad de acciones, es decir, tenía aproximadamente entre 8 a 9 proyectos que estaba desarrollando en la alcaldía de San Salvador, dentro de los cuales habían unas cuestiones muy emblemáticas que cuando terminamos el proceso de gestión en la alcaldía, recuerdo que Gabriela de Bukele, la primera dama ahora, me mandó un mensaje y me dijo: ahora ya te graduaste, ya vamos a entrar a la universidad, que era ya el gobierno central, ¿no? Lo que se estaba haciendo en la alcaldía de San Salvador sirvió como un ejercicio previo para poder entrar básicamente ya a un tema territorial de todo el país. Definitivamente, como decía la primera dama, o te lo decía en ese mensaje, ahí se empieza desde la alcaldía de San Salvador a tener toda esa experiencia que luego lleva a que el país necesitaba también mucha transformación. Ahora, yo quiero empezar un poco que me contés también, porque yo tengo aquí, mira, partes de este montón de páginas, este currículum. Ahora, tú sos abogado, pero tu vida también profesional, tú sos abogado y tenés también estudios en temas penales, constitucionalistas, o sea, tenés un bagaje, pero tú te has centrado en la cultura. O sea, cuando esa primera dama te dice a ti, ahora vas a la universidad, es porque vas a entrar a las grandes ligas y sos viceministro de Cultura. Y no estaría diciéndote todo eso solamente como un formalismo, es que aquí a una cuadra tenemos la BINAES, que es un proyecto del gobierno por donde tú, la ministra de Cultura, estuvieron y están ahí al pie del cañón. Contame un poquito cómo llegas a todo esto, Eric. Sí, bueno, la cultura es uno de los temas que siempre me ha apasionado. Es uno de los temas que para mí son capitales de cultivar y de iniciar todo un proceso, un camino extraordinario, ¿no? De buscar básicamente nuestras identidades. Cuando entro en la Universidad del Salvador a estudiar ciencias jurídicas en la Escuela de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, en la Escuela de Derecho específicamente, hay un mundo que se te abre, ¿no? De posibilidades. Comenzás a conocer teorías marxistas, el tema del anarquismo, comenzás a conocer una cantidad de corrientes políticas y también a conocer acerca de tu historia, de todo lo que nos ha antecedido como país, ¿no? Esto te da la posibilidad también de irte cuestionando, ir generando muchas de las cosas que en un momento determinado vas a querer construir como persona, ir construyendo tu personalidad. La literatura para mí me llegó también en la Universidad de El Salvador. Formé parte de un círculo literario en la universidad que va por nombre el Círculo Literario de la Rosa Negra. Y fue la literatura la que me salvó de una cantidad de cosas y también la que me condenó a un montón de cosas. Y es a partir de la literatura ¿Cómo te salvó y te condenó? Lo que sucede es que el ser humano siempre necesita creer en algo. Hay un artista mexicano, Alejandro Filio, dice: habrá que creer en Cristo, en la paz o en Fidel. Hay que creer en algo. Yo creí en la poesía, y la poesía es la expresión sublime, es la expresión más hermosa de la vida. Pero también la poesía tiene esa magia de poderte elevar el espíritu, pero también de podértelo sumir. Depende cómo la perspectiva, cómo lo entendas y cómo lo vivas. O cómo lo escribas si sos el que está escribiendo. Entonces, la literatura de repente te da esa posibilidad y comienza un ejercicio de cuestionamiento que algunas veces uno desearía apagar la mentecita, ¿no? Yo soy una máquina creando proyectos y mi mente está generando una cantidad y procesando una cantidad de información a cada momento, y por momentos quisiera desconectarme, apartarme y decir: no voy a pensar en esto.
A lo mejor ver un atardecer y despejarme de todo y así pasar de una manera tranquila. O irse al campo y abrazar un árbol. Y abrazar un árbol y pasar ahí mucho tiempo. Pero abrazas el árbol porque me encanta el tema de la naturaleza. Y te da energía. Y me da energía, pero al rato comenzás también a maquinar, Pero, a pensar. ahí está entonces el equilibrio, porque la naturaleza nos brinda Claro. eso que luego se traduce en una fuerza. Bueno, ahí podemos irnos hasta del ave fénix que sale, porque en el día a día nosotros estamos, los seres humanos, Sí. cayendo y subiendo. Aquellas fantasías extremas capitalistas que todo es una cosa así a lo Walt Disney y todo, eso no pega mucho cuando sos niño tal vez, Sí. una fantasía, pero en la realidad estamos en eso. Ahora bien, yo te hago o te interrumpo un poco en esto porque a ti te he visto, yo no sé si te lo había contado, pero cuando se inauguró la biblioteca, nosotros como diputados nos dijeron, miren, es prioridad para la gente. O sea, ahí no va a Sí. haber qué protocolo, que va en diputados. Entonces, que sepan que cada uno es libre de ir como cualquier ciudadano, pero yo me fui a hacer cola y estuve hora y media ahí, creo que era el segundo día. Sí, sí. Pero estuve hablando con la gente, haciendo un video y de repente cuando ya nos estábamos por llegar, que habían como 4 o 5 personas de tu equipo o más, me acuerdo que tú estabas ahí dirigiendo eso. Y a mí me llamó la atención. Vos no habías dormido, porque esto era segundo día y habían estado preparando. ¿Cómo logras eso? Bueno, aparte de tu juventud, que todavía veo que tenés. Un poquito. Un poquito, ¿qué edad tenés? 41. Bueno, 41 años. Estás en esa etapa donde la experiencia más la energía te llevan todavía a hacer mucho. Pero eso, y luego he venido días en la noche que me gusta ir al centro, me gusta venir aquí, me gusta ir a ¿cómo se llama? Y a la Dalia. Y te he visto en la biblioteca trabajando, que salís, comes y te regresas a la biblioteca. O sea, ¿cómo se logra? Y si no es, como tú decías hace un rato, teniendo esa energía que a veces se satura, pero que tenemos que seguir, ¿verdad? Y tú lo has demostrado. Lo que yo te mencionaba hace un ratito acerca de la literatura, lo que te salva, te condena, ¿no? La poesía, a mí la poesía me enamoró, me encantó. Y lo que yo aprendí de esa parte es la pasión. Es la pasión, de alguna manera, lo que te hace volcarte de lleno con los proyectos. Y todos mis proyectos institucionales, desde la parte de mi faceta profesional, tienen ese toque poético y esa pasión. Puedo ¿no? mencionar algunos. Director Nacional de Investigaciones ad honorem del Ministerio de Cultura. Director Nacional de Lectura y Bibliotecas, actualmente, Sí, ad honorem. Vale la pena resaltarlo. Eso es importante. Va a salir decirlo. aquellos de los leguleyos diciendo, pero entonces le pagan 15 sueldos. No, No. no sé si son 15, pero sigamos. Director de Redes Territoriales del Ministerio de Cultura. Director ad honorem de la Editorial Municipal de San Salvador. Eso fue en la alcaldía, sí. Director de la Biblioteca Municipal de San Salvador. En fin, puedo seguir. Coordinador de Letras y Cultura Originaria. Técnico de la Contraloría Social. O sea, tú has hecho, aquí sigo, ¿eh? O sea, tengo mucho más puntos. Fui facilitador de derechos humanos, fui educador comunitario. El trabajo en territorio para mí ha sido una de las grandes cosas. Y es lo que yo quería caer a cuenta en algo, precisamente porque somos producto de lo que nos antecede. Es decir, ese es el resultado de lo que a mí me ha formado en territorio, en mi experiencia, en mi vida, lo que voy a poner en práctica al momento de realizar mi trabajo profesional también. Obviamente hay lineamientos grandes dentro de la administración, pero uno pone ese carisma, uno pone básicamente ese matiz. Cuando iniciamos en este proceso en la alcaldía de San Salvador, yo estuve a cargo del primer recorrido que se hizo en el centro histórico y muchos me cuestionaron, porque era un recorrido que fue orientado para venir al centro de San Salvador a cazar Pokémones, estaban los Pokémon en ese momento. Decían, ¿por qué un poeta anda haciendo esto? ¿Por qué un académico anda haciendo esto, metiéndose en esto? La gente no entendía el contexto histórico y a lo que veníamos. Uno tiene que ser visionario. Yo veía el centro histórico así y lo veo mejor todavía en un par de años, con mucha más afluencia de personas, con una cantidad de espacios recuperados, con una dinámica comunitaria también dentro de los lugares. Con más árboles, porque hemos estado viendo cómo se reforesta el centro. Muchos más árboles. Vienen procesos también de reforestación dentro del centro histórico. ¿Puedo contar una anécdota que la supe? Sí, adelante. Y que saliste tarde de trabajar uno de estos días en semanas pasadas cuando se había hecho la arborización de los maquiliscuas y es así que te detuviste porque viste
2 árboles que estaban un poco tristes. Sí. Y les hiciste compañía porque, o sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que detectaste? Nos hicimos compañía. Eso fue ahí por cuando se inició el proceso de revitalización del centro histórico. Yo estuve encargado de la coordinación de un grupo, de un staff de guías turísticos de sitio del centro histórico. Yo también trabajé como guía turístico del centro histórico, soy un apasionado del centro histórico, pero este proceso de reforestación también, de sembrar muchos árboles, en particular sembraron maquilizguat, han sembrado muchos maquilizguat en el centro histórico. Maquilizguat es el árbol nacional, pero el maquilizguat tiene una construcción lingüística bien hermosa, que nuestros abuelos náhuatl, como veían las cosas, construían. Básicamente le ponían el nombre de acuerdo a lo que ellos veían. Macuil viene de 5, C, Ume, Ye, Nahui, Macuil en náhuatl, pero Macuil viene de me y mano y cuil, agarrar, lo que se agarra con la mano, que esos 5 es una cuenta. Nosotros vamos al mercado y pedimos una mano de elotes y te dan 5 elotes, una aritmética náhuatl, pero una aritmética que se utiliza en Mesoamérica, es una cuenta que la utilizas en el mercado. Mire, deme una mano de pepinos, una mano de elotes, una mano de tomates, te dan 5 tomates, te dan 5 elotes, porque esa es la cuenta quintesimal. Entonces Macuil viene Maquilizguat viene de Macuil 5, Isguat es hoja o pétalo. Tenemos un lugar en Sonsonate que lleva por nombre Isguatán, que es el lugar de las hojas o el lugar de los pétalos, porque habían muchos árboles. Y no precisamente de Maquilizguat, sino que árboles variados, pero era una cantidad de hojarasca que se encontraba dentro del lugar. Entonces, cuando nosotros vemos el árbol de Maquilizguat, encontramos 5 hojitas en su pétalo, pero también encontramos 5 pétalos en cada una de sus flores, ¿no? 5 hojas en su tallo, 5 pétalos en su flor. Esto a mí me llevó, cuando recorrí el centro histórico, estábamos en ese proceso, estábamos en la alcaldía de San Salvador, que se habían recién sembrado los árboles, había muchos árboles que estaban bien tristes porque son seres vivos. Estos seres vivos también se resienten de su traslado y estaban bastante resentidos, tenían estrés. Muchos de ellos se secaron, otros sobreviven y son los que están ahorita con vida acá en el centro histórico, alegrándonos con las flores allá por el mes de febrero. Pero ¿qué pasó con ellos? ¿Se siguieron? O sea, muchos de ellos sí. Por ejemplo, enfrente de la entrada hacia la cripta de catedral sembraron uno, que ya casi todas las tardes pasaba por ahí, me ponía a hablar con el palo porque parecía como que estaba loco, pero también ahí hay una figura de Monseñor Romero, sí. Una imagen que yo ha sido uno de mis referentes, me declaro también romerista, respeto mucho la visión, el liderazgo de la figura de Monseñor Romero y siempre he estado como dentro de mis peticiones, siempre lo he tenido a él presente, a pesar de que no soy cristiano. Entonces decían, ¿cómo puede ser posible que no soy ateo tampoco, pero no soy cristiano? Creo, pero no soy cristiano, pero creo en la figura de Monseñor Romero, como un líder, como una figura también de iglesia, como una persona histórica dentro de un contexto particular que vivió nuestro país, y todo eso lo encontrás acá en el centro, la memoria, la historia, el patrimonio edificado, el patrimonio inmaterial también que está en el centro histórico. Y ahora que nos encontramos acá en este lugar, en el Pipirisnay, que está sobre la calle Delgado, es decir, acá pasaba el tranvía a principios de 1900, entonces tenemos a un costado, bueno, casi a nuestro perfil, al Teatro Nacional, una construcción de 1917, la edificación de la Casa Curatorial, que es de Augusto Barata, que el mismo arquitecto que construyó también la Iglesia del Calvario, la Casa Maya, que se encuentra allá ahí por el Inframen, que también es de Augusto Barata, y el Hotel Palacio, que se encuentra a un costado del Palacio Nacional. Entonces hay varias construcciones de Augusto Barata dentro del espacio que uno dice, San Salvador nunca fue una ciudad tan fea, pues. Claro. Sino que nunca fue una ciudad tan desordenada. Sí. Ahora, con el proceso que se inició Nayib Bukele siendo alcalde de San Salvador, comenzó a ordenarse y fue una decisión compleja de parte de él. ¿Qué viste tú cuando empezabas tú a acercarte a este proyecto y que alguien que, te lo puedo decir como lo observé yo vivía afuera en Alemania, alejado de este pandemonium, de este relajo, de guerra, de querer sacar también a mi familia de las maras, de todo esto que era lo que mandaba antes?
Y de repente empiezo a ver un joven que desde el centro de San Salvador estaba haciendo cosas. Ya con eso, Sí. ya se separaba de los que nada más estaban en la politiquería antes. Pero tú estuviste a la par de él y que de repente decían, me imagino que era así, pues se metían en una reunión, aquí vamos a hacer tal cosa, pero veías un relajo en este edificio. No Sí. me gusta decirlo mucho, pero ahí se enterraban cadáveres. Aquí nos vino a contar el diputado Mulato, ¿verdad? Sí. Muy amigo también, que él que veía siempre temas de ¿cómo se llama?, de bienes raíces. Se sabía que este edificio es poco menos que maldito, ¿verdad? Porque tenía todo ese pasado. Ahora, eso representa un poco ese pasado que, como tú bien decís, de unas décadas para atrás, pero es que antes este fue un centro tan boyante y con tanta vida y magia y lugar de encuentro y de cultura como cualquier otro, ¿verdad? Carlos, lo que pasa es que los hechos fundacionales de San Salvador y, por qué no decir, lo del país se encuentran acá. Exacto. Estamos hablando de 1543 y este año precisamente se cumplen 500 años de la venida de los españoles a lo que ahora conocemos como El Salvador. Pero en 1543 se hizo la primera cuadrícula estilo español, que ahora es el Parque Libertad, donde estaba la iglesia, donde está actualmente la iglesia del Rosario. Ahí estuvo la primera catedral, estuvo el cabildo, el primer cabildo que se tuvo, centros de poder, centros de comercio, y ahora es el Parque Libertad, que es uno de los espacios emblemáticos dentro del microcentro. Cuando se planteó el tema de la revitalización del centro histórico, fue también una apuesta política, económica y social, y recuerdo que en su momento muchos asesores, entonces el alcalde de San Salvador le decían que no se metiera en este proceso, porque él tenía un muy buen rating, tenía una muy buena aceptación. Y esto es mucho hablando de Nayib. De Nayib. O sea, las malas voces decían, no te metas. Sus asesores le decían, sí. mira, no, esto no, porque vos tenés muy buena aceptación. O sea, él tenía muy buena aceptación política. Y él decidió, no, me meto en esto porque esto es un legado. Yo creo que al final, y en su momento lo conversamos también con el presidente cuando le hice el recorrido en la Biblioteca Nacional, acerca de la herencia y qué es lo que nosotros dejamos. ¿Cuál es la herencia que vamos a dejar a este país? Entonces, al final, las personas que nos metemos al ejercicio político, como funcionarios o como políticos de elección popular, el cuestionamiento es cuál es la herencia, qué es lo que nosotros estamos heredando, tanto para las presentes generaciones como para las futuras. Entonces, el presidente y su equipo, quienes hemos estado vinculados en una cantidad de acciones, nos sentimos orgullosos de decir, miren, este proceso se inició y yo contribuí de alguna manera con un pequeño aporte, con un mediano aporte, con un gran aporte para que esto esté funcionando como esté funcionando. Ahora, contame también, dentro de ese sentido, volvemos a la primera dama, porque tú has formado parte también de un proyecto de libros que tienen que ver con árboles también. Contanos un poco de ese proyecto, sí. Porque la primera dama, a partir de ese legado, que también el presidente lo dice y lo menciona, o sea, si estamos de funcionarios es definitivamente para no hacer absolutamente nada de lo que se hizo o no se hizo o se destruyó antes, porque esa era la política desde un enfoque gangsteril. Sí. Entonces, agarremos eso, lo tiramos lejos, incluso voy a usar palabras de lo quemamos. Salieron algunos diciendo que él quería quemar a nadie, no es una cuestión violenta, es deshacerse de un pasado que ningún salvadoreño quiso y ponerse a hacer cosas. Claro, dentro de los proyectos uno dice, bueno, hay una formulación de un proyecto, hay un montón de barreras, pero en el fondo la meta está clara, mejorar y hacer. Y dentro de este hacer, la primera dama también tiene claro algo, y muy claro, tanto así que en la Asamblea se han pedido ya 3 leyes que tienen que ver con la etapa primaria de un ser, que es desde que fue concebido, luego cuando está creciendo y luego ya cuando se le lanza a la vida como adulto. Hay 3 leyes, pero ella fomenta también la cultura y también el aprendizaje a partir de lo lúdico, gran parte del concepto de Vinajes. Sí, contanos claro. Un poco de esa experiencia. Sí, claro, lo que estás planteando es dialéctica, es decir, es importante darnos cuenta también, uno, de que somos producto de lo que nos ha antecedido, pero también hay una lucha de contrarios, una negación de la negación también, pero sobre todo creo que hay un aspecto importante de aplicar, que son esos cambios cualitativos, ¿no? No solamente cuantitativos, sino en cuestión de calidad. Han habido muchas cosas que se han hecho anteriormente,
Lo importante de esto es ver cuáles de estas nos han servido para poder caminar, transformarnos, crecer como seres humanos, como sociedad, y cuáles no. Y estamos obligados en un momento determinado a negar esto otro para proponer. Lo importante es si nosotros negamos esto, proponemos esto otro. Entonces, las propuestas que se hablaba un poco de la politiquería per se, no, sí, no de las obras que eventualmente se pudieron o no hacer o que fueron truncadas por intereses mezquinos. Vale, sí. Pero sí estoy de acuerdo en que lo que se puede rescatar o lo que se puede replantear, incluso rescatar un centro histórico que fue diseñado, claro, ahora estamos viendo que hay una distribución no se toca la arquitectura básica, pero tenés que darle algo más, como tú decís, sí, para que quede para los próximos, no sé, centurios, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, en ese sentido, ha habido una apuesta que nunca la había tenido en nuestro país, que es una apuesta precisamente a una generación, apostar en la primera infancia, una etapa que para nosotros es crucial. Esta etapa implica desde el momento de la concepción hasta los 7 años, pero es una etapa importantísima porque ahí te formás como ser humano. Ese es el momento donde se queda grabado el chip, la esencia de cada ser. Es una esponjita, el niño, la niña, donde todo proceso de estimulación oportuna y temprana en ese momento absorbe. Entonces, la primera dama, que mi respeto para ella por la visión estratégica y también por el punto que está dando en la parte humana en nuestro país, genera una cantidad de acciones y dentro de esto una política, la política Crecer Juntos, que tiene a su vez también una cantidad de leyes que vienen a reforzar y son el marco jurídico que permite de alguna manera la implementación de esta política. Dentro de esta vía hay un aspecto importantísimo, el tema de educación, pero también el tema cultural. Cómo nosotros hacemos que el disfrute y el goce de la cultura se haga desde una primera infancia. Yo soy de la idea, y puede ser que me puedan refutar este planteamiento, pero creo que aquí en unos 15 años máximo vamos a tener una sociedad totalmente diferente, una sociedad salvadoreña distinta. De aquí en 15, 20 años vamos a tener una sociedad con mucho más valores, con mucho más conocimiento acerca de tu cultura, un mayor arraigo, una mayor identidad, sin violencia, porque ahorita las nuevas generaciones no están creciendo con el tema de la renta, no están creciendo tampoco con el asedio de las pandillas, no están creciendo con aquello de que no me puedo cruzar este espacio porque me van a matar. Nosotros crecimos con eso. Venimos de un proceso de posconflicto armado, somos hijos de la guerra, pero luego vivimos la etapa del posconflicto que fue bien traumante. Y eso es decir, te delinea una sociedad con un cambio tan radical para nosotros, porque he escuchado al presidente Bukele decir en más de una ocasión a extranjeros, una vez estaba el embajador de Naciones Unidas y dijo, miren, para ustedes esto les debe sonar rarísimo. Sí. Yo en mi interior decía para ellos, porque para sus abuelos allá en Europa también sufrieron por supuesto, guerras y una tras otra, ¿verdad? Porque estaba leyendo hace poco que no solo la Primera y la Segunda Guerra Mundial que estuvieron cerquita, sino que antes había habido una guerra entre Alemania y Francia en los 1800 a finales, durísima. Bueno, eso termina en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, estamos en ese momento, sí. Tal como, y me permití hacerte esa acotación, porque tú lo decís, vamos hacia una sociedad donde todos aquellos, digamos, daños que habían, consecuencia de una mala conducción, ahora tienen que ser reenfocados a esto que la primera dama te invita a hacer a ti al momento de dirigir obras para niños, lúdicas, una biblioteca que está también hecha en base a aprender haciendo y jugando, pero al mismo tiempo adquiriendo conocimiento. Sí, se ha creado hay estrategias que van orientadas, precisamente hay una estrategia nacional del juego. Exacto. Tenemos un Día Nacional del Juego, ya cuando nosotros crecimos jugando, aprendemos jugando, pero no le dábamos el valor pertinente. El tema de la lectura también, con el Plan Nacional de Lectura, Escritura y Oralidad, que para nosotros es importante el tema de la documentación, de la parte editorial, de los libros de calidad, que nuestros niños, nuestras niñas tengan el acceso a literatura de calidad, tanto en contenido como también en la parte de la forma, de la presentación de estos libros. Entonces me fue encomendado que pudiera trabajar una serie de libros que posteriormente tomó forma y lleva por nombre Colección Árbol de Vida. Son libros que van en cuentas quintesimales de 5 en 5 de Macuil en náhuatl,
Es una mano de libros de cada serie y iniciamos por la serie Semilla, que son para niñez de mujeres en estado de gestación, pero también para que en ese momento comiencen a través de una estimulación oportuna y temprana, comiencen a escuchar también literatura. Pero esto para es... que ese ser que viene se empiece ya a mimetizar. Exacto. O a adentrar en ese mundo. Eso es semilla, pero Sí. hay varias semillas que estamos tratando de construir. Hay una semilla que es interesantísimo, que dentro de poco vamos a tener también ya estos resultados. Es música salvadoreña para bebés. Si vos has escuchado Mozart, has escuchado Beethoven, has escuchado, bueno, yo hasta Pink Floyd para bebés y de repente música salvadoreña para bebés no tenemos. Eso viene. Se está trabajando y hay unas cosas muy interesantes, muy bonitas. Hay un tema también de sonidos de mi tierra que está dentro de la serie Semillas, que es para estimular precisamente desde el estado de gestación. Cuando nosotros entramos en este lugar, en el Piperis Night, no sé si actualmente estará funcionando, pero habían unos interruptores que vos los tocabas y te aparecían sonidos del centro histórico. Entonces, yo quiero hacer algo similar con sonidos de mi tierra. De repente, cómo suena un río, pero no un río de Europa, un río de Sudamérica. Cómo suena el río Lempa. Cómo suena, por ejemplo, el Torola, o cómo suena el río Zumpul. Cómo suena, por ejemplo, el sonido del bosque, pero no cualquier bosque. Nos vamos a ir a un bosque de Morazán o a un bosque de Chalatenango, que van a evocar sonidos totalmente diferentes. Sí. Quiero aprovechar una pausa nada más para invitarlos a que se suscriban. Aquí va a aparecerles la dirección de mi canal YouTube. Aquí están haciéndose y presentándose una charla con Bruch desde el centro histórico y desde el Piperis Nice, un lugar que está a un costado, como pueden ver, de la biblioteca. Carlos Germán Bruch, el canal de YouTube, los invito a suscribirse. Sí, entonces esto nos permitió de repente que fuéramos coincidiendo las otras series con nombres de árboles. La semilla es lo principal, que ya te mencioné un par de propuestas, pero luego viene serie Amate, que son libros para niñez de 0 a 3 años, que son libros en tela, es precioso, tela. Tenés árboles de mi tierra, pájaros, tenés frutas, animales. Esto es importante que los niños lo conozcan y las niñas lo conozcan desde temprana edad y que se reconozcan dentro de un espacio. Si nosotros tenemos el conocimiento sobre un elemento que forma parte de nuestra identidad, eso nos va a permitir sentirnos orgullosos. Claro. Porque viene un proceso de apropiación, de pertenencia, también de orgullo, y estamos construyendo la identidad de lo que yo doy por llamar la salvadoreñidad. Una identidad salvadoreña, rescatando, pero también poniéndose al día, porque definitivamente no podría ser una identidad nuestra, voy a ponerlo así en pititos, así, pip, las maras, pip, todo eso que no me gusta ni mencionar, porque ya es algo que los salvadoreños no quisimos nunca, en la mayoría, pero estuvimos. Pero formaron parte de nuestra cultura, de nuestra identidad. Ahora te viene el proceso de construir. Vos deconstruís lo que planteaba Derrida, de construir, pero tenés que construir. Entonces viene esa lucha de contrario de lo que hablábamos. Exacto, entonces, ahora bien, si nosotros, este pasado del que no queremos hablar, pero ahí está, y estuvo, y nos formó de alguna manera, el proceso de negación ahora viene con un proceso diferente, que es de construcción. Estamos construyendo y proponiendo esto otro. Entonces, la resignificación de nuevos elementos, de nuevos actores, la propuesta a través de la literatura, de todo el tema artístico, eso para nosotros es clave, por un tema de fortalecimiento de la cultura, de las tradiciones y sobre todo de la identidad o de las identidades de lo que damos por llamar la salvadoreñidad. Pero vos tenés esta serie Amate, de 0 a 3 años, luego viene Bálsamo, que es de 4 a 5 años, que son libros en pasta duras con un poco más de contenido visual. Estos libros te hablan acerca de tradiciones, de historias, de pueblos, instrumentos de mi tierra, danzas de mi tierra, que están vinculados también con el tema identitario de nuestro país. Y ya luego viene otro árbol, que es el árbol de fuego, que acá en el centro histórico también hay un par de árboles de fuego, que parecen que están encendidos esos árboles. Entonces esto nos dio la posibilidad de poder crear una propuesta editorial que fuera encaminada con el tema de la tradición oral. Y nos hacemos una pregunta: ¿cómo nace? ¿Cómo nace una laguna? ¿Cómo nace la lluvia? ¿Cómo nacen los animales? ¿Cómo nace el fuego? Desde la cosmovisión de los pueblos indígenas, náhuatl, lenca y cacaopera. Y a partir de eso hay relatos que te dicen así nacen, de acuerdo a cómo ellos plantean, cómo nuestros abuelos concibieron que nació el fuego, cómo concibieron que nació una laguna.
A nosotros nos llegaba remotamente, decía, sí, bueno, es que de repente llevaban en un huevo y se cayó y nació la laguna. Entonces, pero eso son tradición oral que te la cuentan los abuelos y que por una u otra razón vamos perdiendo ese sentido. Y por último, tenemos una serie importantísima que es la serie Maquilisguat, que son autores salvadoreños. Acá tenemos narrativa, cuentos, dramaturgia con teatro y tenemos también poesía, que eso es para niñez de 6 a 12 años de edad. Aparte de eso está la serie, hay una serie que lleva por nombre Crecer Leyendo, que se le entrega a todos los niños en los centros escolares, que son antologías de cuentos. Son 10 cuentos que recogen cada una de estas y estas han sido trabajadas por escritores salvadoreños, pero también por ilustradores salvadoreños. El producto de alta calidad. Vaya, a excepción de estos últimos que ya me dijiste que están en las lecturas escolares, las anteriores series de los 5 que mencionabas, ¿dónde se puede? Porque me imagino que hay gente que ya está diciendo dónde me voy, a qué página o dónde me dirijo para conseguir esos libros. Comentarte que de Amate, Bálsamo, también Árbol de Fuego, fueron entregados en los centros escolares para las bibliotecas de aula. Y ya luego Maquilisgua también para bibliotecas de aula. Crecer Leyendo sí se le entrega de forma individual a cada uno de los niños. Así como se le entrega una tablet, una computadora, se les está entregando el libro de acuerdo a su edad. Y este libro también va con una libreta de aprendizaje y también de interacción. Y hay muchos proyectos más porque la idea es que este árbol de vida, que es la colección, pueda crecer. Yo lo que te mencionaba hace un rato tras cámaras, y que bueno que andas también un árbol en tu camisa, que sale de un cassette. Lo que yo te mencionaba hace un momento, sale de la música, que los árboles tienen su propia musicalidad. Lo importante de esto es que estos árboles están interconectados. Hay un ecosistema dentro de la colección Árbol de Vida, que esta colección va a seguir creciendo con muchos más árboles. Ahorita estamos trabajando una colección sumamente bonita, que en su momento la vamos a tener ya a disposición, que es una serie denominada Ojuste, que es el árbol de Ojuste, Sabores de mi Tierra, y es comida. Son 5 recetarios para niñez de 4 a 7 años. Ahora, ¿todo esto al alcance de todos los salvadoreños? Totalmente. Uno ingresa a un site y los puedes descargar, pero esta interacción, por ejemplo, tenés Sabores de mi Tierra típicos. Entonces, hay 13 platillos típicos que no deben de faltar y que los tenemos que probar. Sabores de mi Tierra frescos. ¿Cómo hacer, por ejemplo, un fresco de horchata de maní? Yo no sé cómo se hace un fresco de horchata de maní. Tengo que ver cómo se hace en el recetario para poder elaborarlo. En mi infancia tenías que esperar ir a las piñatas para que te dieran, de esas que tú estás mencionando. Pero normalmente te ofrecen el fresco de horchata de morro. De morro, sí. Y el de maní tiene un toquecito. Y es muy nuestro también. Es muy nuestro. Es parte de la zona mesoamericana. Lo que me has hablado. Yo sabía que al momento de sentarnos a esta charla, a este podcast, te iba a tener que llegar a decir... que esto sea una primera sentada para luego seguir, yo sé que por los tiempos no será que una vez cada semana, pero por lo menos cada mes, cada 2 meses estar, porque hay mucho. Bueno, está esa biblioteca que ya tiene una vida propia y que sigue abierta al público, sigue siendo gratuita. Sigue siendo... Es que siempre ha sido gratuita. Bueno, sí, no, sigue porque no, es que yo te lo estoy queriendo decir porque hubo mucha gente que dice, ya van a empezar a cobrar. Claro, nada de eso, ¿verdad? No, y la afluencia, bueno, en Semana Santa creo que vi un número por ahí, pero habían aproximadamente casi 96,000 personas que habían visitado la biblioteca. En Semana Santa, que tradicionalmente era solo salir algunos que podían al mar, ¿verdad? Pero ahorita aquí en San Salvador, en el centro, hubo mucha actividad. No, es una biblioteca que te invita a visitarla, una biblioteca que está abierta 24 horas al día. Siempre van a haber comentarios que yo no les pones atención para ver si son reales y poder corregir, ¿no? Eso sí, la crítica constructiva, pero hay otros comentarios que no tienen ningún sentido, ¿no? Pero una biblioteca, uno debe de alegrarse a partir de eso. La Biblioteca Nacional tiene el acervo documental que tenía la biblioteca anterior, ¿no? Sí. En el 5 de julio se cumplen 154 años de fundación de la Biblioteca Nacional. Y el 14 de noviembre se va a cumplir el primer año del edificio, ¿no? De este edificio nuevo, novedoso, tecnológico, innovador, ¿no? Pero aloja un acervo
que ha tenido 150 años de funcionamiento. Entonces, sí, no es que sea solamente el edificio como tal, hay toda unas raíces, sí, claro, que han venido siguiendo en el en la idioma, idea de los de árboles. Entonces, si vos tenés esa fundamentación, esas raíces que te sostienen con todo esto, es importante en su momento darte cuenta de que también los procesos van evolucionando, ¿no? Los servicios que se tienen que prestar. La fusión entre una biblioteca nacional y una biblioteca pública, que es lo que nosotros tenemos también, eso es importantísimo. La preservación, la conservación de la literatura salvadoreña, pero también los servicios que se pueden prestar de cara al público, que la gente llegue y pueda hacer uso. Y las bibliotecas no solamente están construidas de libros. La Biblioteca Nacional es una biblioteca multifuncional y es una biblioteca que tiene una cantidad de líneas que te invitan a poder navegar cada una de estas. Yo decía, es un espacio que tiene 7 mundos para ser explorado, ¿no? 7 mundos. Y yo he visto las caras de niños, de adultos mayores que vuelven a su infancia, ¿verdad? Sí. Al entrar y ver este mundo que se les presenta y que es de los salvadoreños para hacer uso como no teníamos esa forma de hacer, porque tú mencionaste la anterior biblioteca. Yo personalmente creo que fui una vez que nos llevaron del colegio hace, imagínate cuántos años, o sea, habré tenido 7, 8 años, hace muchos años, antes de conflicto armado, todo, pero de ahí no teníamos esta invitación a algo nuestro, como puede entrar a partir de llegar a un centro histórico que cada vez se sigue ampliando y mejorando en ser habitable, funcional. Nada menos uno hace así y ve orden allá atrás. Hace unos años tú veías un caos que, bueno, el caos es eso, y me voy a quedar ya para terminar con lo que tú decías. A partir de un caos, el ser puede resurgir. Sí. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora nosotros, no solo en la cultura, como país, que es lo que define también nuestra cultura, es todo. De eso es lo que llegamos ahora a aprovechar y surgir como la ave fénix, ¿verdad? Te quiero dejar aquí las últimas palabras ya para ir cerrando. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Y creo que hay una imagen que a mí me impactó mucho y te voy a tratar de compartir, resumir un poco esa idea. Nosotros hemos vivido por mucho tiempo en un país de negaciones. Se nos negaron muchas cosas que son cosas básicas, que para cualquier extranjero decía, ¿en serio? ¿Y por eso se alegran ustedes? Sí, nos alegramos porque nosotros no lo teníamos. Exacto. Porque se nos había negado poder transitar de un lugar a otro, porque se nos había negado espacios públicos de calidad, porque se nos había negado una cantidad de cosas que el presidente ha venido poniendo una vara bien alta. Sí, siempre. Donde te plantea que lo público debe ser igual o superior a lo privado. Correcto. Y eso en todo sentido, los productos que se hacen desde la administración del presidente Bukele y de la primera dama Gabriela Bukele tienen ese toque. Es decir, que lo público tiene que ser de excelente calidad. Así debe ser, porque es de la polis, porque es de la totalidad de la gente, porque es pagado a través de los impuestos. Entonces, cuando estaba en los primeros días de la Biblioteca Nacional, muchos salvadoreños que están en el extranjero, que habían venido de visita, decían, esto no parece El Salvador. Escuché tantas veces esto, es que no parece El Salvador, y de repente van a un lado y dicen, no parece El Salvador. Sí. Y sabes que había un sentido también un poco que me generaba como una pesadez al escuchar eso. Sí, digo, tienen razón, pero nosotros y el presidente con el equipo de trabajo está haciendo de que la gente se sienta orgulloso por esto, y ya no van a decir, no parece El Salvador, es que es El Salvador. Entonces, si se construye otra biblioteca más, tiene que ser igual o mejor que la que tenemos. Correcto. Entonces la vara se deja alta. Ese concepto que me estás planteando ya para ir cerrando, me parece que tiene que ser la base de todo. O sea, ya de esa negación a lo que no nos gustaba, a unos pocos creando ese mal vivir durante algunas décadas, tomando desde el conflicto armado, ahora ya vamos a seguir replicando lo que tiene una sinergia digamos, de felicidad, de amor, de entrega, de empatía hacia el otro. Esos son esfuerzos que el presidente también hace en todos los niveles, porque también ahí está tu conocimiento de jurista, de la parte penal que tiene que haber. O sea, si aquí hay un límite, de ahí no se pasa, porque no puedo yo, o sea, la invitación, creo yo, para ponerlo en positivo ya para cerrar es, hagamos lo bueno,
yo también voy a replicar a Lennon, ¿verdad? Sí. Hagamos la paz, hagamos lo que nos puede llevar a estar como salvadoreños al rescate Sí. de esa pasión de nuestra propia identidad, que es la que estaba desde, como tú decís, nuestros abuelos, y toda esa cultura tan rica que teníamos y que estaba opacada. Te agradezco, Eric, Muchas gracias. tu tiempo. Por supuesto que sé que es nada más una pequeña parte de lo que tú puedes venir a contarnos. Queda abierto ya, como te digo, te voy a pegar otra llamada para acompañarnos en estas charlas aquí desde nuestro centro histórico. No, muchas gracias, me he sentido sumamente cómodo. En ninguna entrevista estaba hablando de aspectos personales míos, pero me he sentido súper a gusto. Ya está sonando la campana, que son las 12. Y tenías un compromiso. Sí, sé, entonces... te agradezco tu tiempo también. Muchísimas gracias. Estamos a la orden. Nos veremos. Un gusto. Estamos. Gracias.